Buenas noches para todos. Buenas noches, Padre Nachito. Mucho gusto. Bueno, Buenas bendiciones. noches. Dios lo bendiga. Bueno, bienvenidos todos en el caminar de esta Pascua. Ya en el tiempo de empezar a dar frutos de la Pascua, y el fruto más grande, como nos ha dicho en estos días la palabra de Dios, es la vivencia del amor, la vivencia del mandamiento del Señor, para que Él esté con nosotros y mejor nos acompañe. Qué bueno continuar nuestro caminar con la iglesia, ahora guiados por tan especial presencia de el Papa León XIV, que nos está llenando de esperanza, de seguir adelante en ese esfuerzo por llevar una vida cristiana más coherente, más en comunión, en unidad. Bienvenidos a nuestro encuentro. Iniciémoslo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Nachito. Muy buenas noches para todos. Entonces, en esta noche, ya como venimos haciéndolo habitualmente, iniciamos con nuestra reflexión sobre el sínodo de la sinodalidad. Ahí tenemos entonces la ayuda para profundizar. Observemos que hay dos títulos para reflexionar esta noche: espiritualidad sinodal y la sinodalidad como profecía social. Con estos dos títulos termina la primera parte. Recordemos que la primera parte se ha titulado El corazón de la sinodalidad. Y el subtítulo es Llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Entonces, así como el Padre Nacho nos invitaba a ir recogiendo los frutos de la Pascua e irnos preparando para reconocer el don del Espíritu Santo, entonces nuestros temas y esta primera parte del documento final del sínodo de la sinodalidad precisamente nos invita a llevar el camino de la conversión, llamados por el Espíritu Santo. Y hablando del primer título para esta noche, espiritualidad sinodal, ahí se han expresado en esos punticos, esos 4 puntos primeros, y el quinto ya es para el segundo título, la sinodalidad como profecía social. Bueno, ya saben, cuando alguien quiera hacer algún aporte, compartirnos sus reflexiones o que alguna inquietud que tengan, que les haya surgido de la lectura o de la escucha de la lectura de estos números, de estos títulos, lo puede hacer perfectamente pidiendo la palabra y le damos la oportunidad. En el primer punto, ¿cómo podemos expresar lo que significa e implica la espiritualidad de cada una de las personas creyentes en Cristo y la Iglesia? Hay una lógica acá. Al hablar de espiritualidad sinodal, que es para la Iglesia, para la comunidad, o la comunidad de comunidades, digamos, de todas las iglesias locales, pues lógicamente es la reunión de espiritualidades personales. Cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo y la Iglesia, hemos y vamos configurando una espiritualidad a partir de nuestro bautismo, que se hace en el ambiente comunitario o el ambiente eclesial. Entonces,
el documento nos recuerda que por el Espíritu Santo, esa espiritualidad de cada uno de nosotros se va configurando con la escucha de la palabra, la contemplación, el silencio para poder escuchar y la conversión. Esos son elementos que configuran nuestra espiritualidad personal. Y a partir de esa espiritualidad que nos abre a compartir con los demás en iglesia y que los demás han ayudado a configurar en cada uno de nosotros, entonces ya nos lanzamos, nos enfocamos hacia el segundo punto. A partir de la espiritualidad personal, ¿qué podemos decir sobre la elaboración y práctica de la espiritualidad sinodal? Entonces, esa conversión a la que nos invita la espiritualidad en general para todos los creyentes, pues implica unas exigencias. Y el documento nos recuerda que esas exigencias se plasman en la ascesis, la humildad, la paciencia y la disponibilidad al perdón. En cuanto a la ascesis, pues la ascesis es lo que nos exige a cada uno de nosotros como ese esfuerzo, como ese coraje para emprender la lucha. Hay una lucha, hay, si se quiere decir, un conflicto, unas tendencias encontradas que muchas veces tienden a excluirse mutuamente, la tendencia del mundo y la tendencia al espíritu. Entonces, esa es la ascesis. Humildad, pues es reconocer la propia verdad. Paciencia, porque hay que mantener la paz, pero con constancia. Paciencia implica esas dos cosas, paz interior y perseverancia, constancia. Y la disponibilidad al perdón, teniendo en cuenta que el perdón tiene como dos vertientes. Una, ser perdonado, buscar el perdón, pedir perdón. Y otra, perdonar. Estar en esa doble disponibilidad de perdonar y ser perdonado. Otro grupo de exigencias: gratitud y humildad para acoger la variedad de dones. Qué interesante esto. Acoger la variedad de dones. Y eso implica los dones a los demás, la riqueza que tienen los demás y los que cada uno de nosotros tenemos, para no esconderlos, para no dejarlos morir, sino desarrollarlos y ponerlos al servicio de la iglesia. ¿Cuántas veces en ese reconocimiento de las riquezas y los dones de los demás entramos en envidias? O entramos en egoísmo cuando no desarrollamos nuestros propios dones o los escondemos. Bien. Otra exigencia: la espiritualidad auténtica no puede ser aislada, porque
que se desarrolla y se edifica en iglesia. Es personal y comunitaria a la vez. Esto es importante porque es entrar en la tradición de la iglesia que ha orientado y que se ha configurado a lo largo de los siglos. Bien. Ahí en cuanto a ese segundo punto, ¿qué podemos decir sobre la elaboración y práctica de la espiritualidad sinodal? Bien. Ahora, el tercero, ¿cómo debemos caracterizar y expresar la genuina y auténtica espiritualidad sinodal? Entonces, ya sabemos que sinodalidad es caminar juntos, es establecer una comunidad creyente en la que compartimos y acogemos. Eso nos lleva y lleva a la iglesia, así lo propone el documento, lo señala mejor, a una renovación de las formas. Renovación de las formas. ¿Cuáles formas? Oración abierta a la participación. Ahí debe comenzar esa renovación. Que la oración no puede ser un acto aislado, sino que debe ser abierta a la participación. Y la participación es saber acoger a los demás en su oración y saber compartir nuestra oración con los demás. Otro aspecto, discernimiento vivido juntos. El discernimiento se hace juntos. No se toman decisiones aisladas y personales, sino que son decisiones de iglesia. Y en tercer lugar, la energía misionera. Que la sinodalidad, la espiritualidad sinodal debe insuflar, es decir, introducir, soplar adentro una energía misionera, un deseo de abrir las puertas y salir. Eso lógicamente va a ser no con publicidad y con propagandas, sino con la práctica del mandamiento de Jesús. Bien, ya hablaremos de eso. Entonces, esa energía misionera nace del compartir y se irradia como servicio. El servicio, la actitud de servir es la predicación más grande del Espíritu Santo a los demás, de la iglesia misionera. Bien. Entramos así al cuarto punto. ¿Qué debe significar para nosotros la llamada conversación en el Espíritu? Esta expresión, conversación en el Espíritu, pues parece, me da la impresión, es nueva, como un motor de la sinodalidad. Entonces, ¿qué implica? ¿O cómo o qué debe significar para nosotros la llamada conversación en el Espíritu? Nos habla el documento que la conversación es más que un simple diálogo, porque entrelaza pensamiento y sentimiento. Vea,
no se queda solo en pensamiento, porque si se quedara solo en pensamiento, pues es un intercambio de ideas, pero implica el sentimiento, implica a la persona y genera un mundo de vida compartido, porque, y lo dice muy taxativamente, muy claramente el documento. En la conversación está en juego la conversión. Parece un juego de palabras, conversación y conversión, pero tiene una gran profundidad. Está en juego en la conversación, en el espíritu, está en juego la conversión. Y había que ver los testimonios a propósito del cónclave que la Iglesia acaba de vivir, los testimonios de algunos cardenales, por lo menos de los que yo pude escuchar, ver de que esto se vivió mucho en las congregaciones generales de los cardenales. O sea, ellos no se reunían como lo piensa el mundo sociopolítico para tratar temas de la política de la iglesia, ¿no? Se reunían y en este espíritu sinodal de la conversación en el espíritu, eso me pareció una cosa interesante y muy bonita que ya va dando sus frutos esta, no culturas propiamente, sino esta espiritualidad sinodal. Muy bien. Y señala el documento un dato antropológico, y es que en todos los pueblos y en todas las culturas, al reunirse solidariamente las comunidades, deciden sobre cuestiones vitales para la comunidad. Esto ha existido siempre. La novedad para la comunidad creyente, para la iglesia, es que se reúnen en la conversación en el Espíritu, con el don del Espíritu Santo. Y eso, por supuesto, le da una solidez y un fundamento que nos muestra precisamente la vitalidad de la Iglesia a lo largo de todos estos siglos, que ha sabido no solamente soportar, sino superar tantos momentos difíciles. Bien. Entonces, eso en cuanto a conversación. En el espíritu, lo que les acabo de decir, implica para los creyentes y las comunidades creyentes compartir a la luz de la fe, la búsqueda del querer de Dios en un clima evangélico, para escuchar al Espíritu. Ahí está la identidad de la sinodalidad en la iglesia. Y, por supuesto, que en ese proceso sinodal se da la sanación, se da la reconciliación y sobre todo se busca la reconstrucción de la confianza dentro de la iglesia en medio de tantos escándalos que han estallado que en los últimos decenios y que la iglesia se ve herida en muchas partes, muchas veces, por esa pérdida de la credibilidad y de la confianza. Bien, hasta ahí, entonces, lo referente a la espiritualidad sinodal. Y en cuanto al segundo título, la sinodalidad como profecía social, que se señala en el quinto punto, cómo se puede fundamentar que la iglesia está llamada a ser voz profética para el momento presente en los distintos ámbitos sociales. ¿Qué podemos decir? El documento señala allí la realidad que vivimos, que es una realidad de muchas desigualdades,
de desilusión ante las democracias, los gobiernos, las tendencias dictatoriales, modelos de mercado que vulneran a los más débiles y a la creación, tentación de resolver conflictos por la fuerza y no por el diálogo, etc. Y entonces la sinodalidad se presenta como una fortaleza de la Iglesia para iluminar y saber permear todas estas situaciones del mundo con la fortaleza del Evangelio, de la buena nueva y de la encarnación de Jesús en la historia y en las culturas. Bien, así es más o menos lo que he buscado resumir, que siempre se alarga, pero que nos invita precisamente esta sinodalidad desarrollada en las comunidades creyentes a desarrollar una fortaleza profética para combatir el aislamiento de las personas y el individualismo cultural, para que todos participen y así sean reconocidos. Cuando las personas participan y su participación es acogida en las comunidades, entonces eso los saca de su aislamiento porque se sienten reconocidos. Bueno, entonces así pues termino esta primera parte. Si hay alguna reflexión que podamos hacer, que podamos tener, pues se les agradece que podamos entonces coger y mostrar que hayamos entendido y que quedemos con algunos puntos capilares, ¿no? Para que sean orientadores para nuestra vida. Bueno, no sé, Padre Nachito, cómo le ha parecido y cómo podemos concluir esta primera parte, digamos, ¿no? del documento. Me parece bien presentada, Angelillo, gracias. Y sí, realmente, pienso que a modo de fugaz síntesis, como no evocar al Papa León, que ya ha tenido ocasión de decir que él asume su gobierno, su pontificado, no como un líder solitario, sino como un líder que quiere caminar con el pueblo y que cuenta con el pueblo. De tal forma que ahí está diciendo eso. Él quiere ser un pastor en sinodalidad, un pastor que quiere caminar con todos los que quieran de verdad ir en busca de un auténtico seguimiento. Pues realmente ese llamado a la conversión es eso, porque pues, de pronto se han ido difundiendo muchos movimientos espirituales, individualistas, centrados en sí mismos, y no, la auténtica espiritualidad, siendo profundamente personal, tiene siempre esa dimensión social. Debe estar siempre orientada a la mejor relación con los demás, a caminar con los demás, a caminar en corresponsabilidad, que mientras se camina, ciertamente cada uno quizás con su propio ritmo, pero mientras camina con su propio ritmo, va ayudando a caminar a otros y se va dejando ayudar de otros para un mejor caminar. Muchas gracias, Padre Nachito. Muy amable, y entonces espero que esto pues ayude y nos vaya dejando aspectos muy orientados hacia nuestra participación sinodal en nuestras comunidades. Angelito, ¿puedo decir algo? Sí, claro, Miriam.
Claro. Es que me llaman la atención tres cosas importantísimas, supremamente importantes, es cómo realmente este documento nos está exigiendo un compromiso muy grande, iluminados por el Espíritu Santo. Eso me gusta mucho porque pues tenemos una tarea muy grande como católicos, como misioneros, como catequistas, tenemos una tarea muy grande con tantos compromisos como los expone en este documento y tantas exigencias personales, ¿no? La humildad, el perdón, la paz, el trabajo con la iglesia, bueno, por un lado, por el otro, eh, lo de la iglesia, ¿no? Que tiene que ser, la iglesia tiene que tener una voz profética, pues eso me parece tan lindo porque pues la iglesia somos nosotros y esa es nuestra tarea, o sea, nosotros estamos llamados a anunciar con fuerza, con el Espíritu Santo, el Evangelio, a evangelizar a todos los que podamos desde el hogar, bueno, en todo lugar, pero la iglesia es en este momento tan urgente la que tiene que tener la voz profética. Me pareció interesante. Ah, bien, bien, Miriam, muchas gracias por ese testimonio de esos aspectos que van llegando con fuerza y con una fuerza entusiasmante de estar en iglesia y de compartir con los demás. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro segundo momento en la lección divina para esta noche. Bueno, para entrar en nuestro ambiente de lectura santa, ambiente de oración, al contemplar esta imagen que nos convoca cada tercer martes a nuestra lección divina, recordemos dos expresiones, dos frases, digamos, que aparecen en la invitación. Somos historia de salvación. Esa plural en primera persona es para significar que la Sagrada Escritura no es algo consignado y encerrado en un libro, porque ese libro leído en iglesia penetra en la mente, en el corazón y en las existencias de todos los creyentes para poder nutrir la historia y de tantos pueblos y lugares de la salvación. Por eso somos historia de salvación. Y la otra frase es tomada ya de Samuel, que es la pregunta que le hacemos al Señor. Y la disponibilidad para hablas, Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Qué quieres decir? Señor, habla que tu siervo escucha. Está entonces la disponibilidad para que en esta noche entremos en nuestra lección. Bueno, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que el Espíritu sea el que guíe, sea el gran protagonista de este momento tan importante de acogida al Señor en su palabra. Es el Espíritu Santo el que ha inspirado toda la Sagrada Escritura. También nos inspira en su lectura e interpretación. Lo invocamos para que con su gracia seamos verdaderos peregrinos de esperanza. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Oh Espíritu Santo, en este tiempo del amor, como dijo el Papa León, ilumina nuestra mente, dispone nuestro corazón
Haz que toda nuestra vida sea apertura a esta palabra para que anime nuestro caminar y nos haga de verdad peregrinos de esperanza. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la La tierra. tierra. Nos disponemos para escuchar y acoger la palabra del Señor con espíritu sinodal. Es decir, en la certeza de que somos comunidad eclesial que caminamos juntos. Y a partir de nuestras diferentes historias y situaciones, esa palabra será semilla que nos fortalece y nos ilumina en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 23 al 29. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Recordemos que para la asimilación respondemos a la palabra ¿qué dice el texto? De tal manera que entre todos reconstruimos el relato que acabamos de escuchar para entenderlo y comprenderlo mejor. Y nos vamos a ayudar, o yo voy a lanzar algunas preguntitas para ayudar a ese diálogo en el que todos puedan ir participando para respondernos. En cuanto al contexto de las palabras de Jesús, estamos en el capítulo 14 de San Juan. Y desde el capítulo 13, el capítulo anterior, que inició con el lavatorio de los pies, y hacia el versículo 31 de ese capítulo 13, inició el discurso de despedida de Jesús. Entonces, ese es el contexto. Está del trozo que hemos escuchado hoy, que está para el próximo domingo, pero que entre la liturgia cotidiana de ayer y hoy se ha incluido este texto. Bien, concretamente, el versículo que inicia hoy, ese texto que acabamos de escuchar, es la respuesta de Jesús a una pregunta que hizo el apóstol Judas. Y dice San Juan:
no el Iscariote, para diferenciarlo muy bien. Entonces, y el apóstol Judas le hizo una pregunta a Jesús. ¿Qué ha sucedido para que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? Entonces, esa pregunta, inmediatamente Jesús comienza a responder. Tomó la palabra y dijo a sus discípulos. Y por eso ya formulo estas preguntas para que recordemos. Estas las van a responder ustedes. Y espero que tomen la palabra y las vayan respondiendo y combinamos con otras preguntitas. ¿Qué implica la expresión de Jesús, el que me ama? Así comienza Jesús, el que me ama. ¿Qué será lo que continúa ya? El que me ama, el que me ha elegido. El que me ama. ¿Cómo se caracteriza el que ama a Jesús? Y Jesús mismo lo dice. El que me ama. Escuchará mi Exactamente. Hace caso de mi palabra. Escucha mi palabra. Y entonces, ¿y el Padre? Lo amará. Lo amará. Y los dos vendremos a hacer morada en él, ¿no? Esa es lo que implica es esa expresión, el que me ama. Y dice, el que no me ama, pues no me escucha. Y entonces, al no escucharme, lo demás no se cumpliría. Entonces, esas cositas para tenerlas muy presentes. Bueno, ¿qué dice Jesús acerca de la procedencia de sus palabras? ¿De dónde proceden sus palabras? No son mías, sino del Padre que me ha enviado. Exacto. Entonces, es una revelación que hace Jesús. Estas palabras que yo les he dicho, no me las inventé yo. Vienen del Padre que me ha enviado. Entonces, ahí nos envía precisamente a, la procedencia y misión del Paráclito. ¿De dónde procede el Paráclito? Y bueno, ¿cuál es el Paráclito? ¿A qué se refiere? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? ¿De dónde procede? Jesús mismo lo dice, mi Padre, ¿no? Sí, del Padre, procede del Padre. Sí. Y entonces, ¿y cuál es la misión que dice allá? Enseñar todas las cosas. ¿Sí? ¿Para enseñar todas las cosas y recordar lo que Él dijo antes de morir, lo que nos enseñó. Recordar todas las palabras que les he dicho. Entonces es la misión del Espíritu Santo. Bien, bueno. Luego, Jesús se enfoca en el anuncio de la paz. ¿Cómo lo enfoca? La paz. ¿Qué dice de la paz? Quien nos da la paz, No pero es no es como la que da el mundo, sino como el Padre. Sí. La paz les doy, mi paz les doy, no como la da el mundo. Exacto, entonces ese es el gran enfoque, la paz les dejo, mi paz les doy. Y claro, invita precisamente a que no se turbe el corazón, a que no se
se dañe la paz, sino al contrario, que esa paz penetre a lo profundo de las personas. Si me amarais, si me amaran, bueno, ¿por qué se expresa así? Si me amaran. Porque de pronto no se cree lo suficiente y no se está seguro de que estar con Dios y el Espíritu Santo es muy grande. Acordémonos que allá dice, si me amaran, se alegrarían que me voy al Padre, ¿no? Claro, él, ante el anuncio de que iba a terminar mal, según este mundo, pues se pusieron tristes. Pero Jesús los invita a la alegría, a ese gozo espiritual. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre. Porque el Padre es mayor que yo, lo dice. ¿Y para qué lo dice? ¿Por qué les dice todo aquello en ese momento? Para que cuando eso suceda, creamos y recordemos qué nos dijo. Exactamente. Ahí hemos hecho un recorrido y es una invitación precisamente para que en el futuro sigamos creciendo en este diálogo de asimilación. Pero también, Angelito, perdón, es importante el versículo en donde él dice que no se afanen porque el Espíritu se encargará de decirles lo que tienen que decir. Entonces es la confianza plena en que cuando uno sigue a Jesús y le ama, no se tiene que angustiar por qué decir o cómo decirlo, el Espíritu lo asiste. Gracias, Fabián, por supuesto. Muy, muy oportuno y muy pertinente. Gracias. Bien. Ahora ya, yendo más allá de lo que nos dice el texto, ya debemos preguntarnos, ¿qué me dice el Señor a través de este texto del Evangelio de San Juan? Cada uno de nosotros debemos mirar nuestra propia realidad, lo que vivimos, y a la cual puede estar dirigida esta palabra. Tantos aspectos que se pueden estar dando en nuestra vida de fe, en nuestro caminar como creyentes, como bautizados, la manera como vivimos y frecuentamos los sacramentos, la vivencia de las obras de misericordia, todo aquello, reuniendo lo que nos viene siendo anunciado por una iglesia sinodal, para que no busquemos de forma egoísta la salvación, ¿no? Uno no llega aisladamente al reino de los cielos, uno llega como el pueblo de Dios. Entonces, vale la pena que allá en el fondo de nuestro corazón podamos escrutar. Para eso hemos invocado el Espíritu Santo, para que revisemos cómo estamos acogiendo la paz de Jesús, cómo seguimos acogiendo sus palabras, cómo más allá de los acontecimientos hasta trágicos de la vida, debemos mantenernos en ese sosiego espiritual, en esa tranquilidad, para seguir caminando con constancia y con paciencia. Y bueno, viendo todo eso, ¿qué le manifiesto al Señor como respuesta a lo que me está diciendo? En este momento nuestra fe nos indica que Él es nuestro interlocutor más confiable y válido. ¿Cómo le vamos a responder a Jesús? ¿Cómo le vamos a mostrar que lo amamos?
cómo expresamos en nuestra vida que lo escuchamos y que por lo tanto nuestro amor es el fruto de escucharlo. Lo pueden hacer de forma espontánea, dirigiéndonos al Señor, con acción de gracias, o perdón, súplica, alabanza, todas las formas de oración que conocemos. Dios mío, en esta noche yo te bendigo por este encuentro tan maravilloso en el que nos has regalado un conocimiento más grande acerca de la sinodalidad. Te bendigo por la palabra que nos regalas, porque nos enseñas a amarte, a buscarte, Señor. Te alabo, Señor, eres grande, maravilloso y omnipotente, Dios mío. Yo te pido perdón por las veces que he sentido temor, que no he sido valiente, que no he dado testimonio de fe. Te pido, Dios mío, que pueda ser yo un testigo verdadero en la iglesia, que también sea valiente para, primero que todo, para conocer el Evangelio como debe ser y amarlo y anunciarlo. Te pido, Señor, que nos ilumines, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que todos seamos capaces de ser dóciles a tu palabra, obedientes a tu palabra y ser capaces de anunciarla. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amado Jesús, te doy muchas gracias por haber llegado a nuestros hogares con esta palabra, para recordarme que sin ti no somos nada. Que gracias a ti tenemos vida, tenemos el alimento, tenemos nuestra vivienda, nuestra comida, nuestras familias con salud. Te doy muchas gracias por llegar hoy a mi casa, a recordarme que todo lo tengo contigo. Te doy gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por nuestro pastor universal, el Papa León, quien ha querido evocar al Papa Francisco, al Papa Juan Pablo II en la expresión "no tengan miedo". Y hoy tu palabra nos dice: no se turbe su corazón, no se acobarden. Tenemos el Espíritu de nuestro lado. Gracias, Señor, por prometernos tu presencia, tu Espíritu, para ser protagonistas, testigos de la comunión, del amor en el mundo de hoy, como fruto de la resurrección. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, a lo largo de este año jubilar, muchos integrantes de las comunidades, de las iglesias locales, peregrinan a Roma, porque en su peregrinación te escuchan, siguen su proceso de conversión. Yo en esta noche te pido por ese grupo de personas que hoy de esta parroquia a la que pertenezco en Bogotá, Nuestra Señora del Camino, han partido para vivir el jubileo de las familias y dales la fuerza de tu espíritu y también
te pido y te doy gracias porque has querido, a través de mis hijos, vincularme a mí en esa peregrinación que los próximos días emprenderé para vivir en Roma ese jubileo de las familias. Te doy gracias por eso y te pido que sepamos escuchar tu palabra, fortalecernos de tu espíritu y poder seguir respondiendo a tu voluntad. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Te Señor. pedimos, Señor. Señor, 3 palabras nos regalas esta noche: amor, paz y escucha. Los momentos que está viviendo nuestra patria por estos días son tensos, difíciles. Estos líderes nuestros están socavando nuestra patria, están invitando al odio, a la división, todo lo opuesto a lo que tú nos enseñaste, a lo que nos invitas. Posa tu espíritu sobre los corazones de estos líderes para que no se enceguezcan por el poder, sino que entiendan que es el servicio al pueblo el que nos tiene que mover. Que no inviten a tener una actitud guerrerista, una actitud de odio, una actitud de acabar, sino que entendemos y entendamos que es el amor, la paz y escuchar tu mensaje lo que nos hace verdaderamente constructores de un mundo justo. Que abramos nuestra mente y nuestro corazón y que ellos abran su corazón para que saquen de su vida la corrupción, el enceguecimiento y nos permitan tener de verdad una Colombia próspera, una Colombia unida, una Colombia que mire al pobre, que mire al necesitado. Concédenos, Señor, tu espíritu de paz. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, en todos los corazones de los que estamos vinculados en este momento presente, de los que se van a unir posteriormente, hay muchas intenciones, muchos anhelos, muchas personas que esperan tu consuelo, tu salud, la nutrición de tu palabra para seguir adelante. Dígnate escucharnos como comunidad de iglesia en todas nuestras intenciones. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Ahora la contemplación a la que nos invita este momento es descubrir al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestras historias y también en las vidas y en las historias de los demás, de las demás personas. Cómo favorecemos, cómo favorezco cada uno de nosotros se puede hacer esa pregunta. ¿Cómo favorezco que sus exhortaciones se hagan realidad en mi vida cotidiana? Es decir, que la palabra de Dios nos exhorta y nos exhorta muchas veces a través de los demás que buscan nuestro bien, que buscan nuestra corrección,
es para saber limpiar nuestras miradas, quitar los velos que cubren nuestros ojos de la fe, para contemplar al Señor, que muchas veces por nuestras oscuridades dejamos de contemplar, dejamos de ver, dejamos de escucharlo. Que en este último momento nos sintamos llevados por el Espíritu Santo para renovar nuestros compromisos que desde el bautismo con nuestros padres y nuestros padrinos hemos asumido. Y que ese compromiso en la humildad de reconocer nuestras fragilidades, pero también los dones que Dios nos ha dado y que por medio de su Espíritu nos nutre, que seamos capaces de hacer de esos valores compartidos en nuestras diferentes comunidades a las que pertenecemos, familiar, social, etcétera, puestos al servicio, construyamos y seamos misioneros por esos compromisos de misericordia y de amor, seamos misioneros del Señor resucitado. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque nos prometes tu presencia, tu permanencia en nosotros, en la medida en que acojamos y llevemos a la vida tu palabra. Gracias por querernos comunicar esa paz que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, por regalarnos ese tiempo que, como ha dicho el Papa León, es el tiempo del amor. El tiempo para que en la vivencia del mandamiento del Señor hagamos posible la comunión, la unidad en la iglesia, nuestra madre iglesia, y así seamos de verdad peregrinos de esperanza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que esa paz que está por encima de todo anhelo y de todo esfuerzo humano, guarde su mente y su corazón en el amor y en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y Dios a todos les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Nachito. Muchas gracias a todos. Disculpen que me he extendido un poquito más de la cuenta y ya tuvieron que irse algunos. Entonces, encomendados en nuestras oraciones, y me encomiendo a sus oraciones también. Buen viento y buena mar. Muchas gracias. Bendiga, feliz noche, que estén muy bien. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Angelito, besita a todos. Bueno, Gracias. Gracias, muy amables. Bendiciones para todos. Que descansen. Tengan buenas noches. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, don Ángel. Hasta bueno, luego. bien. Bueno, Gracias. a todos. Buenas noches. Bendiciones.